Hola a todos, hoy vamos a ver transcripción y traducción. La bibliografía sigue siendo el capítulo 4 del libro de Redolar. Comencemos por el proceso de transcripción. Es el proceso en el que se sintetizan moléculas de ARN a partir de un molde de ADN. En las células eucariotas se realiza siempre dentro del núcleo. Da por resultado una molécula de ARN de cadena sencilla complementaria a una de las dos cadenas de ADN. La cadena de ADN que se transcribe, es decir, la que sirve de molde, se denomina precisamente así, cadena molde. Y la cadena complementaria, cadena codificante o cadena acompañante. También existe complementariedad entre las bases nitrogenadas de los ribonucleótidos del ARN que se está sintetizando y de los desoxirribonucleótidos del ADN. De manera que la citosina siempre es complementaria a guanina y adenina a uracilo, puesto que en el ARN se sustituye el uracilo por la timina del ADN. La cadena molde de ADN y la cadena de ARN que se sintetizan son antiparalelas. La síntesis de ARN ocurre siempre en sentido 5' a 3'. Veamos esto en un ejemplo. Supongamos que estas dos cadenas que están aquí con negro son las cadenas de ADN. Vemos que son antiparalelas, 5' hacia este lado, 3' de la otra hacia el mismo lado, y lo contrario en los extremos opuestos, y además son complementarias. Fíjense que citosina siempre se une a guanina, mientras que adenina y timina siempre también lo hacen entre sí. De modo que en este caso la cadena que escribimos en el sentido 5' a 3' va a ser la que llamemos cadena acompañante o cadena codificante. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de que es idéntica al ARN mensajero que se está sintetizando, excepto que cambia timina por uracilo. Mientras que la otra cadena, la que escribimos en dirección 3', 5', vamos a denominarla cadena molde, que va a ser complementaria al ARN que se está sintetizando. De modo que a través de este proceso que estamos viendo, que es la transcripción, vamos a generar una cadena de ARN mensajero que va a ser complementaria a la cadena molde del ADN. Fíjense que guanina siempre se va a unir con citosina, citosina guanina, así sucesivamente, y fíjense que adenina ahora se une a uracilo en vez de hacerlo a timina como lo hacía en el ADN, ya que mencionamos en la unidad anterior que el ARN sustituye las timinas por uracilo. Si nos fijamos entonces, la cadena codificante es exactamente igual al ARN mensajero, solamente que sustituimos las T por U. Mientras que si comparamos la cadena 3', 5' del ADN, vemos que no es idéntica, sino complementaria al nuevo ARN que se ha sintetizado. A este proceso le llamamos transcripción y van a tener que tenerlo claro para la primera PEC. Se escribe solamente la letra correspondiente a la base nitrogenada de cada nucleótido, tanto para el ADN como para el ARN, que es lo que acabamos de ver. También se indican los extremos 5' o 3' de cada cadena según corresponda, eso no lo deben olvidar. Y en el caso del ADN se escriben las dos cadenas complementarias y antiparalelas que forman la doble hélice. En el caso del ARN mensajero, solo se escribe una cadena en el sentido en el cual se sintetiza, es decir, 5' a 3'. Siempre que les pidan escribir una cadena de ARN mensajero, van a tener que escribirla en este sentido, indicando los extremos. Veamos ahora el otro proceso, que es el de traducción. Es el proceso por el cual se sintetizan proteínas a partir del ARN mensajero. Hay que tener en cuenta que los ácidos nucleicos están formados por unidades estructurales llamadas nucleótidos, que vimos en la unidad pasada, mientras que las proteínas están formadas por unidades llamadas aminoácidos. Por este motivo, debe haber una traducción de la información que se lleva a cabo gracias al código genético. A los nucleótidos del ARN mensajero se los agrupa en grupos de A3 y a esas unidades las vamos a denominar codones. Cada codón codifica o significa un aminoácido
Es decir, cada vez que aparezca una determinada secuencia de 3 nucleótidos, se incorporará un aminoácido determinado en la proteína que se está sintetizando. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto que ven aquí es la tabla del código genético. Fíjense que aquí colocamos la primera base, segunda base y tercera base. Por ejemplo, si nos dicen U, C, G, buscamos aquí U, C, G, que significa o codifica para el aminoácido que denominamos serina, que se abrevia como SER. Verán también que hay algunos codones, el AUG, que dice START, que también se llama codón de inicio, codifica para metionina. Y ven estos 3 codones que están con color rojo, que son los codones de finalización, codones stop, que ya vamos a ver en algún ejercicio cómo vamos a hacer uso de ellos. La traducción ocurre en los ribosomas, que son orgánulos citoplasmáticos constituidos por proteínas y ARN ribosomal que vimos en la unidad pasada. Participa también el ARN de transferencia, el cual actúa como un adaptador entre los codones del ARN mensajero y los aminoácidos a incorporar a la cadena polipeptídica en crecimiento. El ARN de transferencia tiene una región llamada anticodón, que es complementaria al codón del ARN mensajero. Dependiendo del anticodón del ARN de transferencia, portará en un extremo uno u otro aminoácido. Si lo vemos en un esquema, podemos imaginar que este sea el ARN mensajero escrito en el sentido 5'3' y que aquí tengamos un codón. Fíjense, 1, 2, 3 nucleótidos. Aquí están detalladas las bases nitrogenadas. Y esto que está con color azul y forma de trébol sería el ARN de transferencia. Fíjense que hay una zona que es complementaria al codón, a la que denominamos anticodón, y dependiendo de cuál sea este anticodón, va a ser el aminoácido, que está aquí graficado con una bolita de color celeste, que portará este ARN de transferencia y por lo tanto se incorporará a la proteína. Veamos ahora, para el ejemplo que vimos de transcripción, cómo va a suceder la traducción. Si esta es nuestra cadena de ARN mensajero recién sintetizada, lo primero que tendremos que hacer es separar en grupitos de A3 a esos nucleótidos, ¿sí? Luego vamos a ir a buscar a la tabla del código genético cada uno de esos codones. Entonces, comencemos por este que es CGC. Venimos acá a la tabla del código genético, buscamos C, G, C. Y vemos que codifican para el aminoácido arginina. De modo que lo escribimos debajo del codón y continuamos con el segundo codón, que en este caso es UAU. Vamos a la tabla del código genético y lo encontramos aquí, UAU, que codifica para tirosina. La escribimos también debajo del codón y continuamos AGC. Vamos al código genético. AGC es serina. Lo escribimos ahí y vamos con el último que es GUU. Venimos al código genético, vemos que es valina, lo escribimos y ahí nos queda la secuencia de aminoácidos de la proteína que se está sintetizando a través de este proceso que denominamos traducción.